tarifas nos encontramos con la reforma tributaria, nos introduce cambios importantes en materia de tarifas. Nos consagra unas nuevas tarifas, hay eliminación de otras tarifas, la liquidación de la sobretasa que se extiende a otra clase de contribuyentes, adicional al sector financiero que ya la traía desde la ley 2010 del 2019, y un tema supremamente importante que a mi juicio quizás es el de más trascendencia en esta reforma tributaria, y es el de la tributación mínima, como ya lo analizaremos más adelante. De forma paralela a estos temas, no podemos dejar de lado el análisis del impacto que tendrán estas modificaciones o eliminación de tarifas frente a aquellos contribuyentes que se encuentran acogidos a contratos de estabilidad jurídica, y adicionalmente estos cambios en tarifa, cómo se analizarán o cómo se analizan a la luz de los principios de la buena fe y confianza legítima que están consagrados en la Constitución política. Entonces, en el tema de tarifas, se mantiene la tarifa general en el impuesto sobre la renta para las sociedades nacionales y asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas extranjeras con o sin residencia. Ese con o sin residencia, entendámoslo sin domicilio, porque realmente es el concepto técnico para las personas jurídicas, ya que el concepto de residencia es un concepto que aplica es a las personas naturales. Esa tarifa del 35% no fue modificada, tarifa general del impuesto sobre la renta que ya había sido consagrada con la ley 2155 del año 2021. Recordemos que estas tarifas aplican es para el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, porque el régimen tributario especial también tiene su propia tarifa, y asimismo el régimen simple de tributación tiene también su propio régimen tarifario que dependerá de la tarifa económica que desarrolla el contribuyente. Nos vamos a encontrar con una tarifa especial en el caso de la prestación de servicios hoteleros, de parques temáticos, de ecoturismo y agroturismo por un término de 10 años contados a partir de la iniciación de la prestación del servicio. Este tipo de contribuyentes deberá cumplir una serie de requisitos, como estar ubicados en municipios que no tengan más de 200.000 habitantes, garantizar un incremento en el empleo y otra serie de requisitos que también deben ser objeto de reglamentación. En este caso, la tarifa especial será del 15%. Nos encontramos igualmente con la eliminación de algunas tarifas, y al eliminarse ese régimen tarifario, pues encontramos que esos contribuyentes ya se tendrán que someter a la tarifa general del impuesto sobre la renta del 35%. Tal es el caso, por ejemplo, de aquellos contribuyentes que eran beneficiarios de la ley 1429 de 2010, para quienes hubo temporalmente una tabla progresiva durante 5 años que ya terminaron en el año inmediatamente anterior. Recordemos que este tipo de beneficiarios eran aquellos que obtuvieron beneficios por la formalización y generación de empleo. Se elimina la tarifa del 2% para rentas provenientes de transporte marítimo internacional. Se elimina la tarifa preferencial del 27% para los proyectos de mega inversión, y asimismo las tarifas especiales para el régimen cese. Este régimen cese es un régimen cuyo objetivo era garantizar la inversión nacional y extranjera en nuestro país, garantizando la generación de empleo en aquellas zonas donde hay un déficit de empleo. Allí encontramos, por ejemplo, los departamentos de La Guajira, norte de Santander, Arauca. Luego, mediante otra ley, se adicionaron las ciudades de Quibdó, Armenia, Bucaramanga. Entonces, esto, digámoslo, el beneficio es poderse constituir en estos municipios, generar empleo y obtener unas tarifas preferenciales del 0% durante los primeros 5 años y del 50% sobre los 5 años siguientes. Pero tanto en el régimen de mega inversión como en el régimen cese, zona
especial socialmente, zona económica socialmente especial, digámoslo, aquí hay que tener en cuenta que ya había unos contribuyentes que habían adquirido un derecho de tener unas tarifas preferencial, para lo cual ya habían hecho una serie de inversiones, por lo cual a ellos habría que aplicar el principio de retroactividad de la ley que está consagrado en la Constitución Política, siempre y cuando cumplan las condiciones que establece la ley. ¿Qué significa ese principio de retroactividad? Es decir, que ya hay una situación jurídica consolidada, este tipo de contribuyentes llevó a cabo una serie de inversiones cuantiosas, por lo cual a ellos hay que respetar el régimen durante el tiempo por el cual se consignó en la norma la aplicación de dicho beneficio. Por ejemplo, en el régimen cese, pues serían los 5 primeros años con tarifa del 0% y durante los 5 años siguientes una tarifa del 50% de la tarifa general del impuesto sobre la renta. Pero ya vamos a hacer el análisis a la luz de todas estas disposiciones de todos estos principios de retroactividad, confianza legítima y buena fe que están consagrados en la Constitución Política. Nos vamos a encontrar con la eliminación de la tarifa especial del 9% para algunas actividades, las actividades del numeral tercero del artículo 207 rayados del Estatuto Tributario, que en su origen con la ley 788 del 2002 había consagrado rentas exentas para los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyeran dentro de los 15 años siguientes a la vigencia de la ley. La del numeral cuarto del artículo 107 rayados del Estatuto Tributario, que había consagrado igualmente la exención para aquellos servicios hoteleros que se remodelaran y o ampliaran a partir de la vigencia de esta ley 788 del 2002. Numeral quinto de dicha disposición, que consagró la exención para los servicios de ecoturismo certificados por el Ministerio del Medio Ambiente o la autoridad ambiental competente a partir de la vigencia de dicha ley 788 del 2002. Y por último, un beneficio igualmente de exención consagrado en el artículo primero de la ley 939 del 2004, que disponía la exención en el caso del aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos y frutales. ¿Qué pasa con esta eliminación de esta tarifa? Digamos lo que vale recordar, vale precisar que la sentencia C235 de mayo del 2019 abordó el análisis constitucional de la eliminación de estas tarifas que hizo en su oportunidad la ley 1819 del año 2016. En su momento, con la ley 1819 del 2016, se consagró que este tipo de contribuyentes debería tener una tarifa del 9%. Por lo tanto, eliminaba todos los beneficios de exención que tenían este tipo de contribuyentes. Digámoslo que la sentencia para su fallo se valió a su vez de otro fallo contenido en una sentencia del año 2000, mediante el cual dispuso que no era posible aplicarle a este tipo de contribuyentes una tarifa especial del 9%, toda vez que ellos ya se habían hecho acreedores a unos beneficios por cumplir los requisitos de la ley y porque eso sería violatorio a todo el esfuerzo económico que este tipo de contribuyente realizó para llevar a cabo todas estas inversiones. Por lo tanto, consideró que había que, en uso o en ejercicio del principio de la confianza legítima y de la buena fe, respetar los derechos adquiridos, porque ya se entendía que había una situación jurídica consolidada. ¿Cuál era esa situación jurídica consolidada? Ellos habían accedido al beneficio por haber hecho las respectivas inversiones que les exigían la norma, haber cumplido los requisitos de acuerdo a las disposiciones reglamentarias. Por lo tanto, ellos por ese esfuerzo tenían derecho a que se les respetara el beneficio por el término de la exención. Entonces, con base en esta sentencia, ¿qué pasa? Digámoslo, se abre diferentes escenarios para este tipo de contribuyentes. Entonces, con ocasión, recordemos que les estoy hablando de una sentencia que estaba demandando el artículo 100 de la ley 1819 de 2016. Entonces, con esta sentencia, ¿qué pasa? Que los contribuyentes que a la vigencia de la ley, o sea, el 29 de diciembre del 2016, hubieran cumplido requisitos,
seguían gozando con el beneficio de exención de la renta, ¿sí? Es decir, podían tomar como depuración, en su depuración de la renta por el sistema ordinario, la renta exenta a que tuvieran derecho. Pero aquellos contribuyentes que a la vigencia de la ley no habían terminado de construir sus hoteles y por lo tanto todavía no cumplían requisitos, pero ya les faltaba un año porque eran 15 años contados a partir del año 2003 y todavía les quedaba pendiente un año, si todavía estaban dentro de ese año para construir, pues entonces esos nuevos que no alcanzaron a tener la construcción de los servicios hoteleros o a tenerlos remodelados o haber hecho las inversiones en ecoturismo o aprovechamiento de nuevos cultivos, pues podían hacer uso ya entonces de la tarifa del 9%. Entonces teníamos un primer grupo, como les decía, que seguía gozando de los beneficios de renta exenta. Un segundo grupo, los que construyeron durante el 2017 y estaban en ese proceso, que ya tenían una tarifa del 9%. Y definitivamente los que a esa fecha ya no habían cumplido, pero que estaban en el proceso y ni siquiera terminaron de construir o remodelar, pues ya sí se sometían a la tarifa general del impuesto sobre la renta que regía en su momento. Digamos lo que estas eran como las condiciones, todo como les decía, porque la Corte ha considerado el principio de irretroactividad de la ley, la aplicación de los principios de buena fe y confianza legítima, y para la Corte es menester la protección de las situaciones consolidadas en la medida en que la alteración de las condiciones del tributo suscitada desconoció los efectos que estaba produciendo la ley 788 al momento de su derogatoria. ¿Por qué traigo a colación estos antecedentes y esta consideración de este fallo de la Corte Constitucional? Porque igualmente aquí resulta aplicable. Como veíamos ahorita en el análisis de tarifas, hay unas tarifas que se eliminan. Entonces, si hay contribuyentes que ya habían accedido a esas tarifas especiales del 9%, por ejemplo, en el caso de construcción de hoteles o remodelación de hoteles que se construyeron después del 2017, entonces a ellos, aunque hoy la tarifa se incrementa al 15%, pues ellos tendrán todavía la posibilidad de seguir haciendo uso de esa tarifa de preferencial del 9%. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se extinga el término consagrado en la ley para obtener el beneficio. Entonces, de allí que es la importancia de traer este antecedente para que miremos el impacto de estas tarifas frente a algunos contribuyentes que se vieron hoy afectados por el incremento en tarifas, a los cuales, en conclusión, se les debe seguir respetando los beneficios adquiridos, como lo dice la Corte, porque es menester la protección de las situaciones jurídicas consolidadas y asegurar el principio de la confianza legítima. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la misma ley 2277 trae en el artículo 96 de vigencias y derogatorias la consagración del principio de irretroactividad de la ley. Tema que me parece, a mi juicio, supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque normalmente se promulgan las leyes, pero no se dice nada frente al principio de irretroactividad de la ley, lo que siempre ha conllevado a que haya muchas discusiones entre la administración tributaria y los administrados por aquella discusión de si aplican o no aplican los beneficios que se habían adquirido en vigencia de leyes anteriores. De aquí que, digámoslo, el legislador tuvo mucho cuidado en consagrar de forma taxativa la aplicación de dicho principio de retroactividad de la ley. Y textualmente se lee: los contribuyentes que hubieran acreditado las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados mediante la presente ley podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas en cuanto ello corresponda. Entonces, en conclusión, y principalmente para el sector de los servicios hoteleros, bien sea que se construyan o se remodelen, nos vamos a encontrar con el hecho de que hay contribuyentes que aún gozan de beneficio de renta exenta, otros contribuyentes que tendrán la tarifa preferencial del 9%
y otros que son los nuevos, a quienes les aplicará la tarifa especial del 15% si cumplen requisitos, y a aquellos que no cumplen requisitos definitivamente le aplicará la tarifa general del 35%. Entonces, este es un sector muy importante a analizar y tener en cuenta. Mucho cuidado para aquellos que tienen actividades en este sector, analizar muy bien cuál es su tributación de cara al impuesto sobre la renta. Bueno, también con respecto a las tarifas, continuamos con algunas tarifas diferenciales en algunos sectores que se quieren promover desde el punto de vista económico, pues porque fueron sectores que fueron impactados por la pandemia, o bien porque hacen parte de ese Plan Nacional de Desarrollo, en el cual uno de los objetivos también es convertir a Colombia en un eje del turismo internacional. Entonces, de allí que se justifique el hecho de que haya algunas tarifas en algunos sectores especiales. Entonces, vamos a tener un incremento en tarifas que pasan del 9 al 15% en el caso de servicios hoteleros, como ya lo habíamos mencionado antes, de parques temáticos, de ecoturismo y agroturismo, si cumplen los requisitos que están consagrados en la ley, que básicamente son generación de empleo y ubicarse en municipios que no superen los 200.000 habitantes. Para las empresas editoriales, cuyo objeto social y exclusivo sea la edición de publicaciones de contenido científico y cultural. Y un comentario para reforzar lo que ya decíamos anteriormente: los contribuyentes que no tengan situaciones jurídicas consolidadas bajo leyes promulgadas anteriormente y que no cumplan beneficios para aplicar la tarifa especial del 15%, deben aplicar la tarifa general del 35%. De allí que insisto, en este tipo de sectores, con este tipo de beneficios, analizar muy bien su situación de cara al impuesto sobre la renta para que no vayan a incurrir en riesgos de carácter tributario. Bueno, como vemos que hay una modificación en tarifa para algunos contribuyentes, la tarifa se incrementa, como veíamos, pasan del 9 al 15%, o incluso algunos contribuyentes que pierden su tarifa preferencial del 9 y pasan a una tarifa general del 35%, nos vamos a encontrar con una disposición reglamentaria que consagra una alternativa para el reconocimiento y presentación del impuesto diferido por el cambio de tarifa del impuesto sobre la renta, y adicionalmente porque recordemos que la tarifa de las ganancias ocasionales también tuvo un incremento para toda clase de contribuyentes, pasando del 10 al 15%. Entonces, la alternativa que consagra la disposición reglamentaria es que se podrá reconocer dentro del patrimonio de la entidad, en los resultados acumulados de ejercicios anteriores, ese impacto en el impuesto diferido por el cambio de la tarifa. Recordemos que el impuesto diferido lo que persigue es hacer como un ajuste de los impactos que se tendrán en el futuro por el hecho de tener diferencias temporarias por aplicación de las normas internacionales de información financiera. Entonces, una forma de no afectar los estados de resultado sería reconocerse dentro del patrimonio de la entidad. Digamos que esto no es nuevo, ya con reformas anteriores donde se han modificado tarifas, también se ha dado esta alternativa, teniendo en cuenta pues la motivación de esa modificación de tarifas y no impactar los estados de resultados de los contribuyentes.